Teórico del sistema de proyecciones ortogonales. Representación Monge. Método ISOE. Cátedra de Planimetría de las carreras de licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Desde hace mucho tiempo, la historia del dibujo va intrínsecamente unida a la del hombre, desarrollándose, evolucionando y perfeccionándose al mismo tiempo que él. Es tan fuerte esta unión, que se puede prescindir de las palabras y reconstruir casi en su totalidad la historia de la humanidad, con tan solo remitirse a las imágenes que se poseen desde las primitivas hasta las más modernas y actuales. Se podría asegurar, que de no ser por esta forma de expresión la humanidad no habría llegado jamás al grado de desarrollo que ostenta. Así pues, desde tiempos inmemoriales siempre ha existido un lenguaje universal que ha sido el lenguaje gráfico, presentando una doble finalidad: artística y técnica. Así como el lenguaje hablado o escrito y la música son expresiones que posibilitan al hombre manifestaciones de sus facultades creadoras, el dibujo desempeña la misma función en el caso de la técnica y el arte. Tales expresiones requieren ser encauzadas y dirigidas por el canal correspondiente. El lenguaje necesita de la gramática, la música de armonía y la composición. El dibujo necesita de la geometría descriptiva que dicta sus leyes y establece sus normas. Algunas de estas son las que vamos a desarrollar como objetivos. Representar en un plano objetos tridimensionales reales o imaginarios. Interpretar o reconstruir en la mente la forma representada de un escenario. Desarrollar la capacidad perceptiva espacial. Transferir o aplicar estos conocimientos a la representación técnica. Comencemos mencionando el creador del sistema de representación ortogonal. Gaspard Monge. Matemático francés. Monge es considerado el inventor de la geometría descriptiva, conocido como sistema Monge, que fue desarrollado en su primera publicación en el año 1799. Este sistema permite representar superficies tridimensionales de objetos sobre una superficie bidimensional. Quizás el más importante reconocido sistema técnico de representación. La definición de Donato Di Pietro para el sistema de proyecciones ortogonales. Es un método para producir la representación plana de un objeto de modo que pueda definirse con precisión la distribución y dimensiones de sus elementos constitutivos. Veamos los elementos y cómo se generan las representaciones ortogonales. Podemos ver uno de los elementos que intervienen en el sistema de representación ortogonal, que es el triedro fundamental compuesto por tres planos ortogonales entre sí, dos verticales y uno horizontal, de tal manera que el ángulo entre ellos es de 90 grados. La unión entre estos planos determinan los ejes cartesianos X, Y y Z. Podríamos figurarnos que se trata del encuentro entre dos paredes y el piso de una habitación. Dentro de este triedro fundamental ubicaremos el objeto en estudio. En este caso se trata de un volumen abstracto, pero podríamos situar cualquier objeto. Otro elemento que participa en la representación ortogonal son las líneas de proyección. Estas rectas proyectantes en el sistema ortogonal Monge tienen la característica que son siempre perpendiculares a los planos y son líneas imaginarias que proyectan los puntos vértices de las caras de un objeto y definen las líneas vista del objeto. Con estas rectas proyectantes vamos a obtener la representación de la vista superior mediante sus puntos y líneas que quedan representadas en el plano horizontal de vista superior. De la misma manera, vamos a obtener la proyección de la cara frontal del objeto mediante las rectas proyectantes sobre el plano vertical de vista frontal proyectada de esta manera. De igual forma, obtendremos la proyección de la cara lateral derecha del objeto mediante rectas proyectantes sobre el plano vertical que en este caso se encuentra a la izquierda donde se proyecta la vista lateral derecha. Si retiramos el objeto, vemos que quedaron definidas las tres vistas en el triedro. Ahora bien, si abatimos nuestro sistema de planos de tal manera que nos queden en un mismo plano, obtendremos así las vistas del objeto en dos dimensiones. Este es el método Monge para producir la representación plana de un objeto con sus elementos constitutivos. Profundicemos el concepto de vista.
A partir de colocar un objeto tridimensional dentro del triedro fundamental, es posible obtener sus vistas. Esto haciendo proyección de cada uno de sus puntos, en este caso la vista frontal, sobre el plano de proyección frontal. Estos puntos van a determinar la vista frontal. Esto mismo sucede si tomamos todos los puntos de la vista lateral derecha y los proyectamos sobre el plano derecho, vamos a obtener dicha vista. Del mismo modo, podemos proyectar los puntos que definen la vista superior perpendicular sobre el plano de proyección superior, de tal manera que obtenemos la vista superior. Es posible obtener todas las vistas de un objeto en el triedro, pero también podemos obtener las demás vistas que configuran este objeto, a partir de las 6 caras que componen el cubo que contiene este objeto. Consideraciones generales a tener en cuenta al momento de realizar representaciones ortogonales en el plano. Para representar las vistas directamente en el plano debemos primero relevar el objeto y contar con todas sus medidas. Nos cercioraremos de estar trabajando en las unidades de medida y escala adecuadas. Es preciso comenzar por las medidas generales que delimitan los límites del objeto. Estas también delimitan las demás vistas, por lo cual se puede trazar líneas auxiliares que recorren todas las vistas, para después pasar a las medidas particulares de cada cara o detalles de las mismas. Asimismo, es conveniente comenzar por la vista frontal, con las líneas que son paralelas o perpendiculares a los planos de proyección. Así prefiguraremos los trazos suaves de la vista frontal que, una vez corroboradas sus medidas y el correcto encuentro de sus vértices, podremos remarcar sus líneas que delimitan estas particularidades. Cabe observar que las caras de la pieza que son paralelas a un plano de proyección se proyectan en verdadera magnitud, es decir, tal como son, sobre dicho plano de proyección. En cambio, las caras que no son perpendiculares a los planos de proyección se proyectan como segmentos. Este es en el caso, por ejemplo, del plano inclinado en el sector izquierdo superior del objeto, que ahí se encuentra representado en gris. Sobre el plano frontal, en realidad lo que vemos es una imagen proyectada de este, de tal manera que en la vista de alzado o frontal, la proyección de la cara gris no es otra cosa que la proyección de la arista correspondiente al plano inclinado de este objeto. Con la ayuda de líneas auxiliares podremos componer la vista lateral derecha, proyectando las medidas de la cara derecha desde la vista frontal. De igual modo, haremos lo mismo con la vista superior. Repitiendo este procedimiento, lograremos representar todas las vistas del objeto en proyecciones ortogonales. Para lograr la representación de la verdadera magnitud del plano inclinado, abatiremos el mismo plano en forma perpendicular a la posición de la vista lateral izquierda, tomando esta medida en su verdadera magnitud de una de sus caras de la vista lateral. Utilizaremos la medida de la vista posterior para determinar la proyección del ancho del plano inclinado. De esta manera queda representado el objeto en todas sus vistas que componen su morfología.